estar contigo hoy en este día especial donde estamos recorriendo de manera preciosa el libro de los Romanos. Ya hemos estado en el capítulo número 1, hemos empezado ya la semana anterior viendo esa increíble revelación de Dios hacia el ser humano, esa increíble puesta del ser humano a espaldas de Dios. Y esto es crítico porque déjame recordarte algo. Aquí se está hablando de toda naturaleza humana. A veces nosotros cuando empezamos a leer el libro de Romanos y vemos los primeros capítulos, hoy nos toca el capítulo 2, pero vemos estos primeros capítulos, nos sentimos como que eso es para gente muy mala, para gente depravada, para gente perdida. Pero la verdad es que aquí se muestra al Dios santo, justo, todopoderoso frente a la naturaleza de todo hombre. Es decir, usted y yo estamos envueltos en esto. Nuestra naturaleza tiene un problema con Dios y eso es lo que tenemos que ver con claridad. La Biblia no quiere que nosotros nos escondamos ante la realidad de Dios. Más bien, quiere ser luz para nuestra mente y corazón y poder acercarnos correctamente a Dios. Por eso que esta serie, este libro de Romanos, le hemos llamado el Evangelio, porque es una explicación magistral del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo de lo que es el Evangelio, etapa y etapa, de lo que, cómo nos lleva de las tinieblas a la luz admirable y la vida cristiana que sorprende al mundo. Por eso que es vital captar lo que estamos hablando desde el capítulo 1, que habla de la naturaleza del hombre frente a Dios, que es tremenda. Hoy en el capítulo 2 nos vamos a sorprender porque este capítulo es revelador entre nuestra naturaleza y nuestra forma de justificarnos. Es increíble cómo el ser humano intenta pasar la culpa a otros lados, mirar hacia otros lados, pensar que allá está la culpa, que allá está lo peor, pero no mirarnos a nosotros mismos y empezar a justificarnos de diferentes formas. Pero, ¿sabes? Es increíble entrar a este capítulo y ver la majestuosidad del Espíritu Santo, cómo toca toda arista, cómo responde a toda pregunta e inquietud que tenemos sobre esto. Este capítulo es revelador. Por ello que vamos a delinear correctamente, esa palabrita quería enfatizarla, vamos a delinear, tenemos que estar delineados, tenemos que trazar correctamente lo que Dios quiere que entendamos tú y yo. Entonces nos metemos, esperemos que todos ahí donde estén en su casa, estén en su trabajo, estén donde estén, en el computador. Quiero que por favor abran sus Biblias si es que la tienen, porque necesito que estés mirando el capítulo 2 del libro de Romanos, este apasionante libro que le hemos puesto el Evangelio. Vamos a delinear 3 puntos que nos van a delinear cómo nuestra naturaleza trata de justificarse ante Dios. Esto es muy importante. No se olviden, usted y yo estamos en esto. Usted y yo, mi amigo, mi amiga, estamos metidos en esto y tenemos que quitarnos como una venda. ¿Cómo nos ve el Dios Todopoderoso? Para acercarnos con claridad. No acercarnos como nosotros nos dé la gana, sino acercarnos como Él quiere, para tener una absoluta libertad y una vida de verdad, no religiosa, sino práctica en una relación personal. Vamos a delinear 3 aspectos. El capítulo 2, como dije, es un capítulo revelador. En primer lugar, vamos a delinear la trampa. Acá hay una trampa. Vamos a delinearla, hay que trazarla bien. ¿Sabes cuál es esta trampa enorme de los seres humanos? La justificación que tenemos. Vamos a leer Romanos 2, del 1 al 3. Dice lo siguiente: por lo cual, dice el apóstol, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Está tomando desde el capítulo 1, porque otra vez repite esa frase que vimos la semana pasada en el capítulo 1, ¿no? Es inexcusable el hombre porque él conoce que la creación está expuesta, es inexcusable. Si bien es cierto, el hombre por la creación no puede tener una relación personal con el Dios viviente, pero sí por la creación lo llama a abrir los ojos y acercarse a buscar al Dios real.
Eso es la creación. Es como dijo el pastor Omar Larrazábal en el capítulo anterior, ¿no? Cuando tú ves el cuadro de un pintor vas a conocer lo que hay un pintor, ¿verdad? Bueno, es la creación así. Pero aquí repite el apóstol que eres inexcusable, porque el hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y escucha estas preguntas. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Saben, en estos versículos encontramos que hay una tremenda trampa y hay que delinearla. Es la trampa de la autojustificación, de la justificación. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros queremos pensar que la otra persona está peor, que ellas están mal. Por eso que este capítulo podemos nosotros desviarnos y pensar que esto es para los más malos y pensar que nosotros somos buenos. Esto es para toda naturaleza humana. Aquí el apóstol habla de justificarse. Vamos a juzgar a otras personas porque lo juzgamos, pero al mismo tiempo a escondidas nosotros hacemos lo mismo, porque nuestra naturaleza es la misma, porque nosotros cogíamos de lo mismo, estamos enfermos desde el nacimiento, desde que entramos a este mundo. Y eso es lo que muy pocos clarifican a través de la Biblia. A través de la Biblia queremos ver todo lo bueno, todo lo lindo y todo lo precioso. Pero nos olvidamos que para conocer lo precioso, lo lindo y lo bello, tenemos que pasar por la oscuridad de saber y entender que nuestra naturaleza está enferma delante de Dios. Y aquí hay que delinear la trampa, porque la justificación es un gran problema que tenemos usted y yo para mirarnos con Dios. Justificarnos, juzgar a la gente también, decir, él es peor que yo, mira lo que hace, mira qué malo, y yo estoy haciendo lo mismo. Escúchenme bien, la naturaleza del ser humano está enferma y va a buscar justificarse ante Dios. Entonces la gente dice, yo no soy tan malo. ¿Te has encontrado con personas así? Quizá usted, mi amigo que me estás mirando, piensas eso, que no eres tan malo, que no necesitas tanto a Dios, que bueno, sí, tener a Dios en algunos aspectos es bonito, es bueno, pero no lo necesitas para toda tu vida. Tú puedes con tu vida. No, la verdad es que nuestra naturaleza está enferma. Nuestra naturaleza necesita a Cristo. Por eso que cuando uno va a escarbar un poquito en la naturaleza humana va a encontrar a un profeta llamado Jeremías, por ejemplo, que en el capítulo 17, verso 9, declara diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y se pregunta, ¿quién lo conocerá? Mira, la palabra engañoso es literalmente torcido. En el hebreo utilizó esa palabra literalmente. Torcido es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. La palabra perverso significa incurable. Tenemos una naturaleza incurable, está enferma. Entonces por eso nos vamos a justificar. Por eso vamos a pensar que esto es para los más malos, no para nosotros. Pero no, damas y caballeros, esto es para todos. Todos que se atreven a escuchar la palabra de Dios y decidir realmente creerle a Dios, van a entender que nuestra naturaleza está enferma. Esto no es para religiosos. Esto no es para personas que se creen sanas o buenas. Esto es para toda persona que realmente sabe que hay un vacío en el corazón. Por eso que hay que delinear la trampa. No vaya a ser que creamos que podemos juzgar porque nosotros somos mejores, porque nuestro corazón está más limpio que otro. Y no es así. Todos desde que entramos a este mundo tenemos esta descripción que hace el viejo profeta Jeremías. Un corazón que está torcido, un corazón que es incurable. Esa es nuestra naturaleza. Pero también en esta porción de delinear la trampa tenemos que aclarar algunas cosas. Mira, quiero leer contigo el verso 5 y 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7, déjame leerte, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria
y honra e inmortalidad. El verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay que delinear también esta trampa. Hay mucha gente que no solamente se cree buena gente y se justifica a sí misma, sino que hay gente que piensa que cuando muera tiene otra oportunidad. O hay gente que piensa que Diosito es tan bueno que le va a pasar todo, porque no han entendido que Dios es justo y que la ira de Dios es absolutamente real. Mis queridos, Dios es santo. Dios es justo, Dios es puro, no puede juntarse con el pecado, con la suciedad. Y todo, de lo contrario, todos nuestros corazones están torcidos, incurables. O sea, hay un choque ahí. Tenemos que entender que la única forma para reconciliar y hacer un puente correcto es a través de lo que dice el apóstol en el verso 5. Arrepentimiento. Un cambio de mente, no por buenas obras nuestras, ni tuyas, ni mías, sino por un arrepentimiento genuino. ¿Tú te estás justificando? ¿De verdad piensas? No importa si asistes a una iglesia, ¿tú piensas en tu corazón de verdad que no es tanto así, que no necesitamos tanto a Dios, que tú sí puedes caminar por ti mismo, que hay otros que se portan peor, hay otros que hacen más mal que tú y por eso recibirán más castigo que tú o que yo? Mi amigo, estamos enfermos. Tenemos que entender y hay que delinear esa trampa que nos aqueja a todos, Y tenemos que entender también que toda persona nace enferma y si muere así, se tiene que confrontar ante la ira de Dios, al infierno, por la eternidad. El otro ámbito real es que si tú te arrepientes en un instante, Cristo perdona tus pecados. ¿Por qué? Porque Él tomó toda esa basura nuestra en la cruz y Él resucitó al tercer día. No se quedó en la tumba. El arrepentimiento es clave. Es la llave que abre la puerta para la eternidad con Dios. Tú te tienes que poner a meditar hoy. Por eso te decía que este capítulo de Romanos es revelador, es demandante. No caigas en esta trampa de creer buena gente o de creernos buena gente y de justificarnos y de juzgar a los demás. Hay que tener mucho cuidado porque puedes, como digo, pertenecer a una iglesia, pero no haber entendido la realidad. Tengan cuidado, hay que delinear bien esta trampa. En segundo lugar, quisiera delinear el termómetro que tenemos tú y yo. Y vamos a entender esa palabra termómetro cuando empecemos a describirlo y explicarlo, porque esto se tiene que explicar. A partir del verso 12 va a delinear este termómetro el apóstol Pablo. Hemos visto que la primera trampa de justificarse, esta trampa de justificarse a uno mismo, de creerse buena gente y te quieres evitar entrar a una confrontación con el Dios viviente porque tú eres buena gente. Pero el apóstol Pablo dice no, tenemos un gran problema por naturaleza y la única forma es arrepentirse. No hay otra forma. Pero en segundo lugar hay que delinear el termómetro. Debemos delinear también que Pablo nos da la claridad para los que quieren justificarse diciendo que ¿qué pasa con la gente que no conoce la ley de Dios? ¿Qué pasa con esa gente que nunca tiene la oportunidad de conocer a Dios? Y esas son las preguntas que nos hacen muchísimas veces. Pero aquí la Biblia delinea de manera increíble este termómetro que toda persona tiene. Déjame leerte, por favor, del verso 12 al 16. ¿Sabes? Quiero leerlo y quiero que estés atento porque esta lectura es absolutamente clara, clarifica esa pregunta de ¿qué pasa con las personas que no conocen la ley de Dios? ¿Qué pasa con las personas que no tienen oportunidad? Pensamos en tribus, pensamos en etnias muy metidas, ¿verdad? Mira lo que dice ahí a partir del verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita
en sus corazones, dando testimonio, escucha bien, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta parte es magistral, porque todos tenemos un termómetro en nuestra vida. Se llama la conciencia. La conciencia. Hemos visto en el capítulo 1 que nadie tiene excusa. Todos ven la creación. Pero aquí en el capítulo 2 vemos que tenemos un termómetro en nuestro ser que nos acusa o nos defiende de nuestros actos. Y aquí el apóstol dice, bueno, ¿tú quieres saber qué va a pasar con esas personas que viven en una etnia, en una tribu? Bueno, déjame decirte con toda claridad. Su conciencia los condena, porque saben bien que sus acciones son en contra de la ley de Dios en sus corazones. Así no tengan la ley de Dios, tienen un termómetro. Es decir, escúchame bien que esto es básico, es decir, la predicación es urgente. Predicar a Cristo en el mundo es urgente. Llegar ahí donde la gente no ha escuchado el Evangelio es urgente, porque todos estamos fuera de Dios. Nuestra naturaleza está fuera de Dios. Y esa conciencia y ese termómetro que tenemos nos va diciendo que estamos alejados de Dios. Es increíble cómo el apóstol lo pone de manera magistral. Hay mucha gente que piensa que Dios es injusto, porque hay gente que no conoce, que nunca ha escuchado, y por qué Dios lo va a condenar. Bueno, la verdad es que hemos visto con claridad como todo un rompecabezas, como la creación muestra que hay un Dios todopoderoso y la gente tiene que ir a conocer a ese Dios porque ahí está puesto, ahí está pintado. No hay excusa, pero en segundo lugar no hay excusa porque hay una conciencia que nos revela nuestro caminar. Y esto es tremendo. Por eso que tenemos que pensar bien y tener bien en claro, mi amigo, mi amiga que me ves, que tú has conocido a Cristo, la proclama del Evangelio es urgente a toda persona, porque si se mueren sin Cristo, van al infierno por la eternidad. No hay regreso, no hay oportunidad, mientras tengan vida y esperanza. Por eso que nuestra labor es tan importante. Dios te ha escogido si eres de Él. Si eres de Él, Dios te ha tomado para que seas testigo de Él a donde estés. Y tener ese corazón inflamado por la gente. El Evangelio es urgente. La proclama es urgente. Romanos nos dice que el Evangelio es urgente. Urgente, mi amigo, mi amiga. Tú que me estás viendo ahí. El Evangelio es urgente. A mí me apasiona cuando recorro el libro de Apocalipsis. Y cuando voy al capítulo 10 y empiezo a ver esa conexión que hay entre la etapa más dura que va a tener la tierra, porque Apocalipsis en el capítulo 10 nos está ya dando esa mirada futura a una época de tribulación bárbara, terrible, totalmente difícil, oscura. Y Dios en ese momento le muestra a Juan, el evangelista, una visión de un librito. Y el librito, y le dice desde el versículo 10 del capítulo 10, dice, entonces tomé el librito en la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo tuve que comer era amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Lo que le está haciendo al apóstol es en la época dura, difícil, oscura, le está diciendo, proclama el Evangelio a toda criatura. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Y yo quiero decirte, mi amigo, mi amiga, todavía hay tiempo. Proclama el Evangelio, salvador, único, transformador. Si alguien te pregunta si esa etnia alejada no es justo que se condene al infierno, pues Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que es justo que toda persona camine a la condenación. Despertemos, dejemos una vida religiosa, dejemos de ilusiones. El Evangelio es urgente. Hemos delineado la trampa, la justificación. Hemos delineado el termómetro a esas preguntas como, bueno, yo justifico a la gente porque es una etnia, es un pueblo alejado de Dios, no lo conocen, ¿cómo Dios los va a condenar? Y ya tenemos
ese acercamiento por la palabra de Dios, de lo que Dios piensa. Pero en tercer lugar, tenemos que delinear lo trágico, porque hay una parte trágica en este capítulo 2, aún más difícil y más trágica. ¿Sabes por qué? Porque a partir del verso 17 el apóstol Pablo empieza a hablar de la justificación del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel cree que porque ha nacido el hombre o mujer que ha nacido en Israel ya de todas maneras pertenece al pueblo de Dios y ya tiene vida eterna. Y esto es trágico, porque ninguna persona puede justificarse así. Ninguna persona que ha nacido en el pueblo de Israel puede decir, yo ya soy salvado porque he nacido en Israel. Y Pablo lo empieza a explicar. Pero Jorge, yo no soy de Israel. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué justificación tengo? Bueno, es que la gente se justifica por su religión. Piensa que porque tiene una religión que ha tomado de sus padres o que vive bajo una tutela de una vida religiosa, ya por ende está metido en el pueblo de Dios. Y eso es rotundamente falso. Eso es trágico. Eso es para la pregunta de que, bueno, yo he vivido en una religión, yo soy tal persona, soy un religioso. Eso es falso, eso no tiene nada que ver. Mira, quiero leer contigo estos pasajes que son emocionantes. Por favor, escúchame bien. En estos pocos minutos que nos faltan, atiéndeme, porque esto es trágico. Y esto es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy, contextualizando este problema del pueblo de Israel, que es trágico. Mira lo que dice Romanos 2, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mira esa descripción. Instructor, dice ahí, de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Es de la gente que tiene la ley, y porque tiene la ley y porque son del pueblo ya son justificados. Pero él dice no, porque nuestra naturaleza nos vende en la práctica. Sigue diciendo, tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es trágico. Esto es pensar que la gente que tiene un nombre religioso ya está aprobado por Dios. Eso no es así. ¿Sabes? Una de las cosas más fuertes que rechaza la Escritura es la religiosidad. La Escritura, la Biblia, nos llena de ejemplos donde Dios no acepta las religiones como medio para llegar a Él. Solamente hay un medio y se llama Jesús. Mira, hay un ejemplo en el Evangelio de Lucas donde se encuentra un hombre religioso llamado Zacarías. Y este hombre va a servir al templo. Zacarías es el nombre de un sacerdote que pronto va a ser padre de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1. Y cuando el ángel se presenta a Zacarías, a un hombre religioso que conoce las Escrituras, que se supone que está conectado con Dios, se aparece el ángel. Y Zacarías, al ver al ángel, no le cree lo que Dios le tiene encargado. ¿Y sabes lo que pasa con Zacarías? Dice Lucas 1:20, se queda mudo por no creer. Pero ese mismo ángel, versículos posteriores, va ya no un religioso, sino una campesina, quinceañera y letrada, llamada María, y le da un anuncio. Y esa campesina responde, he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí como Él dice. Un religioso no creyó el mensaje, una campesina sí. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Dios? Que Dios rechaza todo tipo de religión, toda religiosidad. Y Él quiere todo tu corazón. Quiere que tú te rindas a Él, quiere que lo aceptes, quiere que le creas.
a Él. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Los que creen en Dios no necesariamente son de Dios. No te olvides que los demonios también creen en Dios. Ellos conocen a Dios, saben que hay Dios. Pero creerle a Dios es otra cosa. Es creer lo que Él dice y eso marca la diferencia. Por eso que delineamos lo trágico. Es increíble este relato. Pero déjame seguir leyéndote. Romanos capítulo 2 del 28 al 29 dice: pues no es judío el que es exteriormente, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sabes? No importa todo el esfuerzo que hagas religiosamente. Quizá tu religión puede llevarte a sentirte bien. Tu religión te puede llevar hasta que te aplaudan, quizá. Pero la verdad es que si no pasas por el camino real, si tú sigues justificándote por tu religiosidad y no por la verdad de la Biblia, no por la verdad de Jesús, vas a tener un gran problema con Dios en tu corazón, porque ese vacío no se va a ir. Mi querido amigo y amiga, mientras tú no vengas al que dijo: yo soy el camino, ven a casa, ven a mí y yo te transformo, que es Jesucristo mismo, el único camino para llegar al Padre. Mientras tú no vayas a ese camino, nunca irás a la casa celestial, nunca irás a la gloria de Dios. No importa si te justificas, no importa si tú crees que hablando de las etnias o de los pueblos alejados puedes justificar tu vida también. No importa si crees que por tu religión o por portarte bien o por tener una filosofía de buena gente, Dios te va a aceptar. Si tú no vienes al único camino, nunca irás a casa, nunca te sentirás en casa con esa paz y ese gozo que solo da Jesucristo, porque Él pagó toda nuestra asquerosidad en la cruz y Él resucitó el tercer día para darnos vida, para llevarnos a casa, para darnos esa seguridad. Mi amigo, mi amiga, ¿ya estás en casa? ¿De verdad tu corazón está reposado? ¿Has tenido ese encuentro personal y has dejado de justificarte y te has dado cuenta que frente a Dios estamos desnudos y que todos somos culpables y que no tenemos excusa y que no importa que esté aquí, en Lima o en otro lugar del mundo alejado, si Cristo no está en mi corazón, camino a la condenación? ¿Has pasado por ese camino? ¿Has llegado a casa? Déjame terminar con una historia. Había una niña que se extravió en Londres. Esta niña que se extravió se quedó escondida en una esquina de esas famosas comisarías que hay en Londres con esos policías famosos. Y uno de esos policías de Londres muy elegante salió porque escuchaba un titiretar de una niña, de un grito, de un llanto en una esquina, y él salió y dio la vuelta y encontró a esa niña sentada asustada. Este hombre la trató de abrazar y abrigar y le preguntó y le dijo: niña, ¿por dónde vives? Y la niña lloraba y no se le entendía nada. Entonces este hombre pensó y dijo: le voy a dar referencias de Londres para que ella pueda ubicarse y decirme por dónde vive. Entonces este policía le dijo: niña, ¿vives por el Museo Británico? Y la niña no respondía, gritaba más fuerte, empezaba a temblar. El policía le dijo: ¿vives por la Galería Nacional? Y la niña seguía llorando y no le contestaba nada. Entonces el policía le dijo: ¿por la Torre de Londres? Y la niña seguía llorando y era increíble su llanto. Entonces el policía se acordó que había una cruz enorme en la catedral y le dijo: niña, ¿vives por la cruz? La niña abrió los ojos y cayó y le dijo al policía: sí, voy a la cruz, llego a casa.
mi querido amigo y amiga, si tú estás asustado o asustada en tu interior, si tú estás muerto de miedo porque la muerte pronto llegará, si tú de verdad en tu corazón todavía no tienes esa paz y ese gozo sobrenatural, tienes que ir a la cruz para ir a casa. Ven hoy a Él. Él te limpia, te perdona para siempre. Solo tienes que entregarle tu vida, pero toda. Jesús te quiere todo o nada. Hoy es un buen día para que tú medites, si eres de Él, para que sepas bien y entiendas bien que la palabra de Dios no bromea y que este libro de Romanos, el Evangelio que ha cambiado a miles de personas, cuando entran a estudiar la palabra de Dios, puede cambiarte a ti hoy y darte un nuevo comienzo, porque para ir a casa tienes que pasar por la cruz. Que Dios te bendiga y te ruego que medites en lo que hemos hablado y que el Señor toque tu vida hoy, porque sus promesas son para hoy, no para mañana. Hoy es el día de salvación para ti. Que Dios te bendiga.